primero condenando, rechazando este hecho, que no tiene precedentes, que no se ha producido desde 1945, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría posterior, ¿no es cierto?, no se ha producido en nuestro país. Hasta la fecha no se ha producido en el contexto de la comunidad internacional, más bien, ¿no es cierto?, de tal manera que consideramos que es urgente que podamos emitir un pronunciamiento a efectos de que este precedente nefasto no se vuelva a producir hacia adelante. Pero también, señor presidente y distinguidos miembros del Consejo Permanente, pedimos que se haga una explicación fundamentada, coherente, no una explicación que carece, ¿no es cierto?, de elementos como para tener una explicación de lo que ha pasado realmente. Y al mismo tiempo pedimos que se presenten las disculpas correspondientes de lo que consideramos un grave atentado contra el presidente Morales. Queremos también resaltar el hecho de que en fecha 2 de julio, Washington, a través de la Embajada de la Misión acreditada en La Paz, ha presentado una solicitud de extradición del ciudadano Edward Snowden al gobierno de Bolivia. Y esta solicitud de extradición la consideramos, como jurídicamente se dice entre los abogados, como una suerte de confesión de parte, ¿no es cierto? Porque simultáneamente o inmediatamente con posterioridad al bloqueo, al cerco aéreo que se hizo al desplazamiento de la aeronave del presidente Morales, llega a la Cancillería de Bolivia la solicitud de extradición del ciudadano Snowden. La Cancillería del país responde a esta solicitud, ¿no es cierto?, que se la está devolviendo de manera oficial porque el ciudadano Snowden no se encontraba en Bolivia. La solicitud llegó 4 horas después de haberse materializado las acciones de impedimento del desplazamiento aéreo del presidente. Dice que se solicita la detención provisional con fines de extradición del ciudadano estadounidense Edward Snowden, en cumplimiento al tratado en materia de extradición firmado con el gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno de la República de Bolivia del año 1995. La respuesta de nuestra Cancillería es que no solamente nos parece extraña y sugestiva esta solicitud, ¿no es cierto?, una suerte de acto convalidativo de lo que presumíamos una intervención de inducción de parte del gobierno norteamericano hacia los gobiernos de los países europeos para ese operativo en contra de la aeronave del presidente Morales y del presidente Morales y su delegación. Por tanto, se hace constar, ¿no es cierto?, la extrañeza de esa solicitud, pero además se hace constar de que el ciudadano Snowden no está en territorio boliviano, entonces no corresponde una solicitud de extradición contra alguien que no se encontraba en nuestro territorio, que no se encuentra ni se ha encontrado nunca en territorio boliviano, ¿no es cierto? Nos estaban solicitando la extradición de un fantasma. Y que al mismo tiempo hacemos notar de que no existe una equivalencia en las tipificaciones en el tratado de extradición en ambos países que pueda justificar esta solicitud. Pero reitero, es una suerte de confesión de parte de la intervención de otro gobierno, ¿no es cierto?, y que nos ha permitido calificar este hecho como un hecho de
implicancia intercontinental. De tal manera que hemos presentado junto a otros países una propuesta de resolución para ser considerada por este Consejo Permanente, y agradeciendo la deferencia y la paciencia de ustedes, pedimos un pronunciamiento, no solamente porque nuestro presidente, el principal líder indígena de la historia de nuestro país y un líder social que ha adquirido gran connotación por su compromiso social, por sus luchas en beneficio del Estado boliviano y de la comunidad internacional, no solamente por tratarse de nuestro presidente, sino fundamentalmente para evitar que este tipo de precedentes puedan consolidarse a futuro, ¿no es cierto? Pedimos a ustedes que pueda deliberarse y tomarse un posicionamiento sobre este grave atentado. Muchísimas gracias.